Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Omar Herrera Hernández y estoy encargado del módulo de modelos psicológicos del comportamiento adictivo. Obviamente, abordar todos los modelos psicológicos o todos los modelos teóricos que explican el fenómeno adictivo es amplio y complejo. Sin embargo, en este módulo creo que vamos a revisar aquellos que considero de base para entender este fenómeno. También es importante precisar que la literatura o la información que yo les dejaré en cada uno de los temas es muy importante que la revisen para que puedan profundizar más o mucho más en este tema. Y bueno, pues vamos a entrar en tema. Eh, este tema de modelos psicológicos del comportamiento adictivo se va a dividir en cuatro temas. El primer tema es sobre condicionamiento clásico y operante. Después vamos a revisar el tema de cognición desde el punto de vista de la terapia cognitiva y luego vamos a revisar incluso cómo se asocian estas propuestas de los modelos de conductismo con algunos procesos a nivel cerebral, revisando los modelos de sensibilización del incentivo para finalmente revisar el tema de la etapa de adolescencia y cómo por su desarrollo es una etapa crítica en el desarrollo de comportamientos adictivos. Y bueno, pues para poder entender un poco de cómo se va a abordar este módulo, vamos a estar abordando tres aspectos que se consideran clave en el desarrollo del comportamiento adictivo y es los procesos de aprendizaje. Finalmente, el comportamiento adictivo es una conducta aprendida y esto lo vamos a entender por medio del condicionamiento clásico y operante. Después vamos a revisar cómo es que es la percepción o los pensamientos de personas con este tipo de conductas. Eso lo haremos desde el enfoque de la terapia cognitiva. Y finalmente estaremos revisando el tema de motivación, que será una explicación de fenómenos cerebrales y que se asocian con los procesos de aprendizaje e incluso de cognición. Ahora también no hay que dejar de lado que para que se den estos procesos también implica la interacción entre el organismo y el medio ambiente. Finalmente nuestra conducta es resultado de la interacción de nuestro organismo con el medio ambiente. Y la explicación que veremos de estos fenómenos, pues dará un poco de la explicación de cómo es el comportamiento adictivo, cómo es que se da el comportamiento adictivo. Y bien, pues bueno, a manera de un preámbulo o de antecedente sobre cómo es el tema de la conducta, me gustaría revisar un punto en el tiempo de cómo es que se ha dado o cómo es que podemos entender a la lejanía, cómo es la conducta, ¿no? Se estima que hace 15 mil millones de años, que 15 mil millones de años de vida del universo. Y para poder entender un poco lo que ha sucedido en todos estos 15 mil millones de años, tomo la propuesta de Carl Sagan de comprimir el tiempo de estos 15 mil millones de años de vida que se le asignan al universo en un año que podríamos llamar el año cósmico, ¿no? Esta cronología cósmica se puede reducir, como lo ha sugerido Carl Sagan en su momento, a un año. Y entonces, si comprimimos todos estos 15 mil millones de años a un año, el tiempo del universo sería que cada 1.000 millones de años de la historia terrestre equivaldrían a 24 horas. Y un segundo correspondería a 475 revoluciones efectivas de la Tierra. Entonces, así es como quedaría de esta forma. Tendríamos primero de inicio el Big Bang, obviamente el 1 de enero. Recuerden, considerando si se comprimiera todos estos años de vida a un año.
el origen de la Vía Láctea, que se daría al tiempo del 1 de mayo, el origen del sistema solar, la formación de la Tierra, el origen de la vida en la Tierra. Posteriormente avanzaríamos a la formación de las rocas más antiguas pues conocidas, la época de los fósiles más antiguos, como las bacterias y las algas verdeazules, para pasar después al tiempo ya, fíjense, el 1 de noviembre, la diferenciación sexual en los microorganismos, y luego las plantas fotosintéticas, fósiles más antiguas, y finalmente un punto en el que quiero llegar, que sería la aparición de las células eucariotas. Las células eucariotas, pues es un tipo de célula que se caracteriza por presentar un núcleo bien definido, y en este núcleo pues se encuentra el material genético. Ahora, el objetivo de yo explicar esto no es estar hablando del tema evolución, sino algunas características de las células. Y bien, estas células eucariotas hace 1100 millones de años desarrollaron estructuras ciliares que permitían su desplazamiento. Las estructuras ciliares son estas como vellosidades que podemos ver aquí en la célula. Y estas células, perdón, estos cilios, estas estructuras ciliares, le permiten a la célula desplazarse de tal manera que esta característica de desplazamiento le representa una ventaja evolutiva sobre otro tipo de organismos que tienen un movimiento pasivo y que obtienen sus nutrientes solo en el espacio que tienen ahí más inmediato. Entonces, fíjense aquí cómo ya tenemos un dato interesantísimo de conducta, de movimiento, y ese movimiento está determinado por los nutrientes, es decir, la célula se desplaza para obtener nutrientes, y ya estamos hablando de la interacción de un organismo con el medio ambiente o su contexto. Después de la aparición de los primeros seres pluricelulares, que fue hace unos 500 millones de años, algunas especies adquirieron la capacidad de modificar su conducta motora en función de la relación de esta con ciertos estímulos en el ambiente. Lo que describíamos hace rato de la célula eucariota con estas características de los cilios y su desplazamiento dependiendo de los nutrientes, es justo eso, un movimiento dependiendo de los estímulos que se encuentran en el ambiente. Y esto ha sucedido en la aparición desde los primeros seres pluricelulares hace 500 millones de años. Entonces la conducta no se limita a lo que los seres humanos hacemos o incluso los animales recientemente, sino que estamos hablando de un fenómeno que existe desde hace millones y millones de años y que lo podemos ver incluso en las células o en algunos organismos, ¿no? Ahora, por poner un ejemplo con respecto a este tema de los estímulos, el color de las flores con una mayor concentración de polen puede incrementar las conductas de acercamiento de algunos insectos hacia ellas. Ejemplos claros como este pues sugieren que la conducta de los organismos es seleccionada por sus consecuencias inmediatas. Hasta aquí espero estar ya más o menos aproximándolos al punto al que quiero llegar. Pero si se fijan, seguimos hablando de la interacción de un organismo con el medio ambiente. Y lo más importante es que esta interacción está influyendo en la conducta, y esta conducta está siendo influida a su vez por los estímulos que se encuentran en el contexto. Y estos estímulos también representan una consecuencia, es decir, ¿qué voy a obtener yo? ¿Qué va a obtener el organismo al aproximarse a este tipo de estímulos? Pues bueno, estas características, bueno, en el caso de la abeja, pues estaría obteniendo el polen. En el caso de la célula que describíamos hace rato, estaría, por supuesto, obteniendo nutrientes, etcétera. Pero si se fijan, se está obteniendo algo. Y este fenómeno ahora, en nuestra
vida moderna se ha explicado a través de los fenómenos o de los estudios, perdón, de los fenómenos desde el punto de vista psicológico, como justo esos procesos de condicionamiento. Tenemos una consecuencia inmediata, que en este caso sería el polen, y tenemos una conducta de acercamiento o de aproximación que sería de la abeja. Y esto es lo que nosotros puramente llamamos el condicionamiento operante, que permite al organismo, en este caso la abeja, operar o actuar sobre el ambiente con el fin de producir cambios ventajosos. La cantidad de polen en la flor sería una consecuencia inmediata, como ya señalamos, que selecciona un aspecto específico del repertorio y llega a una conducta de acercamiento bajo determinadas condiciones estimulares antecedentes, que sería la presencia de la flor de un determinado color. No todas las flores van a representar el mismo nivel de motivación para la abeja para llegar a esa conducta de acercamiento. Aquí ya podemos ir entendiendo que los seres humanos, que los organismos, los animales y los seres humanos, tenemos conductas de acercamiento para aquello que nos representa una ventaja o nos representa una consecuencia positiva, que más adelante vamos a explicar con mayor aspecto técnico a qué me refiero. Cuando hablamos de la conducta adictiva, del comportamiento adictivo, estamos hablando de la misma característica, pero en un punto patológico, en una alteración. Es decir, sucede el mismo fenómeno de aproximación, el mismo fenómeno de acercamiento, pero está sucediendo de una manera patológica. Pero bueno, eso lo vamos a ir entendiendo más adelante. Ahora bien, hablando entonces, si se fijan, ya desde el punto de las células estamos entendiendo la parte de este fenómeno de condicionamiento operante, y vamos a empezar entonces a explicar el tema del condicionamiento clásico y operante. Hacia finales del siglo XIX, con el inicio de lo que se conoció como la medicina experimental de Claude Bernard, que fue en 1817 a 1878, que fue su tiempo de vida, comienza el uso de la observación y la experimentación como un método de estudio del comportamiento. Aquí es cuando empezaba a iniciarse el tema del estudio de la conducta desde la parte estrictamente científica, ¿no? Y se da cuenta de la importancia de la observación de la conducta. Entonces, este trabajo pues lleva a estudios de esta misma tendencia de la observación y la experimentación. Algunos autores pues muy claves en el tema del estudio del comportamiento, como fue Edward Thorndike, que estudió sobre la resolución de problemas en gatos, y fue una investigación que dio lugar a la conocida ley del efecto, que más adelante vamos a comentar un poco de ella. También tenemos los estudios experimentales de Iván Pavlov sobre las respuestas condicionadas en perros, los estudios de desarrollo de hábitos de Clark Hulk, y los estudios sobre los programas de condicionamiento operante de Skinner o Shiner. Y no fue hasta la mitad del siglo XX cuando aparecieron las primeras aplicaciones de estos hallazgos al tratamiento de los trastornos de la conducta. Sin embargo, ellos y muchos otros más, aunque estos son pilares en este tema, pues aportaron mucho al estudio de la conducta. Y bueno, pues para poder iniciar la revisión teórica de este estudio de la conducta, vamos a revisar las aportaciones de Iván Pavlov, específicamente en lo que sería el condicionamiento clásico. Aquí nosotros podemos ver a un perro que está en uno de los aparatos que usaba Iván Pavlov. Lo podemos encontrar en el Museo Pavlov, que es un centro de investigación educativa y cultural que recuerda pues a este gran científico y primer académico ruso que fue ganador del premio Nobel. Pavlov ganó el premio Nobel
y está pues aquí todo el ambiente de cómo era el trabajo experimental de Pavlov. Esto está en el museo, un museo que presta pues toda una amplia gama de servicios, por supuesto turísticos, pero que tienen todo un atractivo para quienes nos gusta la investigación y sobre todo estudio de la conducta, ¿no? Pues bueno, esto es solo un antecedente y bueno, hablar de Iván Petrovich Pavlov. eh, Existió la característica de que él, como él estudiaba desde el punto de vista fisiológico a la conducta del perro, no es que él se fuera enfocado específicamente en este tema, sino que sus experimentos lo fueron llevando, ¿no? Los comportamientos adictivos son, como decíamos hace rato, comportamientos aprendidos y para que se dé esto hay un proceso de aprendizaje y uno de los primeros puntos de partida para el entendimiento del aprendizaje pues son justo estos hallazgos de Pavlov. Lo que sucedía con Pavlov es que él cuando estaba trabajando con estos perros, aquí vemos la máquina, si recuerdan muy similar a la de la imagen pasada, él tocaba la campana justo antes de alimentar a los perros, él quería ver la respuesta digestiva desde el punto de vista fisiológico de los perros, pero se fue dando cuenta que había una respuesta muy particular en los perros. La comida en la boca, que se conoce como un estímulo incondicionado, provocaba la salivación y el sonido de la campana, que era un estímulo neutral, no lo provocaba. Pero cuando él estaba tocando la campana y se hacía de manera repetida esto, se daba cuenta que después, con el simple hecho de tocar la campana, el perro empezaba a salivar. Se le consideraba la campana inicialmente como un estímulo neutral porque no provocaba esta salivación. O sea, una campana por sí sola no provoca una salivación. Si ustedes van y le suenan una campana a un perro, no va a salivar. Pero si hacen muchas repeticiones de que se suena, se le da, se suena la campana, se le da el alimento, se suena la campana, se le da el alimento y lo hacen repetidas veces, pues entonces van a darse cuenta después que si solo se suena la campana, el perro va a tener una reacción, una respuesta. Y si se fijan, considerando lo que decíamos anteriormente, está haciendo una respuesta condicionada al estímulo de la campana, pero es una respuesta que está siendo con interacción con un estímulo, que en este caso es la campana. Eh, entonces, en psicología llamamos estos procesos asociativos de condicionamiento y se trata de la asociación entre dos eventos, aun cuando en su naturaleza son distintos, porque estamos hablando del tema de la comida y el tema de la campana. Pero este condicionamiento deriva en reflejos condicionados. En el material de estudio, por ahí vienen algunos aspectos sobre los reflejos, no los naturales, porque hay algunos reflejos pues naturales, pero ya estamos hablando aquí reflejos que son condicionados. Ahora, de manera general, ¿cómo es que sucedía esto? La comida en la boca es el estímulo incondicionado, ¿sí? El sonido de la campana es un estímulo neutro, ¿sí? Aquí los tenemos en iniciales. Después de una asociación, como explicaba hace rato, del sonido de la campana con el alimento, se vuelve un estímulo condicionado, ¿sí? Entonces se le da alimento al perro y genera una salivación. No está condicionada la salivación, solo es un estímulo incondicionado, que es el alimento, que da una salivación, que es una respuesta fisiológica y no es una respuesta incondicionada. Se suena la campana y no porque se suene la campana va a haber una salivación. Entonces al inicio no hay una respuesta. Después viene la comida que se asocia con la campana, que sería el proceso de condicionamiento o de apareamiento. Se asocia a esto y provoca una salivación, que mientras se está dando la asociación es una respuesta incondicionada, para finalmente quitar la comida después de eso y cuando ya se instaura el condicionamiento, el simple sonido de la campana
va a provocar la salivación ya sin la presencia del alimento. Y esto va a conocerse como la respuesta condicionada. Ya la salivación sería una respuesta condicionada y está haciendo una respuesta por un estímulo que se condicionó, que sería el sonido de la campana. Esto porque el perro está asociando la campana con el alimento, ¿sí? Ahora, en el proceso de condicionamiento intervienen básicamente 4 elementos que son muy importantes. Tenemos el estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. Si recuerdan, el estímulo incondicionado sería, si revisamos anteriormente, sería la comida. La respuesta incondicionada sería la respuesta de salivación, pero esto se da antes de la asociación con el estímulo, por ejemplo, que veíamos de la campana. Y el estímulo condicionado después del proceso de condicionamiento sería entonces ya el sonido de la campana. Y la respuesta condicionada sería ya la salivación después del proceso de condicionamiento. Pues bien, este proceso de condicionamiento se le llama condicionamiento clásico. Y tenemos por un lado el estímulo incondicionado. Hablando, del tema de la droga, vamos entonces a entenderlo de cómo sucede en el comportamiento adictivo. Y tenemos el estímulo incondicionado, que sería la droga, con una respuesta incondicionada que sería la sensación de placer, ¿no? Que se da esa reacción refleja. Ahora, el hecho de que alguien vea una droga, pues no va a provocar una sensación de placer. Cuando la persona consume la droga, se genera una sensación de placer. Para esto, previamente se tienen que dar algunos procesos que llamamos de sensibilización y de habituación. Pero después de varias asociaciones, el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado, y ese estímulo neutro pueden ser los contextos en el ambiente, los estímulos, en el ambiente. Y el estímulo condicionado desencadena por sí solo una reacción similar a la que produce la droga, que se le conoce como respuesta condicionada. Vamos a avanzar más para que quede más claro este ejemplo. Digamos, una persona, antes de que se dé el proceso de condicionamiento, consume cocaína. Y recuerden, es un estímulo incondicionado. Y este consumo de cocaína le genera sensaciones placenteras. Por lo pronto, no hay un proceso de condicionamiento y hay algunos estímulos en el contexto, como sería el cuarto donde consume, y la respuesta incondicionada sería la orientación. Pero entonces, el cuarto donde consume es un estímulo neutral. No porque una persona esté en un cuarto va a generar un deseo por consumir la cocaína, sino solo consume cocaína y genera una sensación placentera. Cuando se da el proceso de condicionamiento clásico, va a ser este proceso de asociación entre el consumo de cocaína, que le va a generar una sensación placentera, va a estar un estímulo neutral, que es el consumo de la droga, y conforme se va dando este proceso, es decir, conforme se va dando la asociación, se va a dar entonces el reflejo condicionado. Y entonces la persona, cuando esté en ese cuarto donde consumía, va a haber una respuesta refleja, un reflejo condicionado, y va a generar la respuesta solo por el simple hecho de estar en el cuarto, que entonces aquí el cuarto representaría, en el ejemplo del perro, a la campana, y es que ya está entonces condicionado. Y podríamos decir que una persona, cuando llega a ese cuarto, se le va a antojar consumir cocaína, porque ya está condicionada su respuesta a ese lugar. Y ese lugar, porque se dio el proceso de asociación entre el consumo de cocaína, la sensación placentera, y el lugar donde solía o suele consumir. Ahora, deben de ocurrir un número de veces de asociaciones para que se dé ese condicionamiento y para que ocurra ese reflejo que llamamos condicionado. Pero no es una regla única. Se puede producir el condicionamiento o este condicionamiento reflejo con una sola asociación
Cuando el estímulo incondicionado es muy potente, por ejemplo, ante el efecto de una ingesta de una dosis elevada de cocaína, sin necesidad de que se hayan presentado muchas asociaciones, puede darse pues este estímulo, ¿no? Entonces, ese es un dato pues interesante porque una persona que consume una droga, cocaína, marihuana, alcohol, cigarro, la droga que ustedes me digan, y lo hace de manera repetida en un lugar, esos estímulos van a ser, después de que se repite, van a ser estímulos condicionados que van a generar una respuesta refleja. Y en este caso, esa respuesta condicionada refleja sería el deseo por consumir la sustancia. Por poner un ejemplo más sencillo, a muchas personas les sucede que son fumadoras, eh, terminan de comer y fuman, terminan de comer y fuman, terminan de comer y fuman. Y así lo hacen varias veces hasta que llega un punto en que terminan de comer y dicen, ay, se me antoja un cigarrito. Eso está siendo la respuesta condicionada. Ese está siendo ese reflejo que se ha dado condicionado. Y entonces siempre que termina de comer se le antoja fumar. Entonces, de inicio, el simple hecho de fumar va a generar cierta sensación placentera en una persona que ya se habituó y se sensibilizó a la nicotina. Después de eso va a, a estar teniendo esa asociación entre el consumir y el terminar de comer, lo va a hacer varias veces, se va a condicionar y entonces cuando termina de comer se le va a antojar. Y eso es, si lo ponemos en términos sencillos, eso sería equivalente a la salivación del perro, ¿sí? Y esto sucede. Y más adelante en el otro tema vamos a entender un poco de qué pasa a nivel cerebral de por qué sucede esto. Pero decía hace rato que este fenómeno no solo sucede con una repetición, sino cuando es un evento muy fuerte o una dosis muy alta, también se puede generar un condicionamiento. También podemos tener un ejemplo claro en esto, como es el tema del estrés postraumático. Una persona que ha experimentado una situación adversa en la que su vida o la de alguien más pudo haber estado en riesgo o estuvo en riesgo, va a responder ante ese estímulo de una manera condicionada. A las personas que experimentan una situación traumática les cuesta mucho trabajo pasar por ese lugar que les recuerda, pasar por un lugar que les recuerda a lo sucedido o incluso pasar obviamente por el lugar donde sucedió. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la respuesta de miedo. Cuando una persona, digamos que una persona va caminando por un callejón y es asaltada en ese callejón. Por el evento, por el impacto del evento y el miedo que le pudo haber generado eso, va a ser muy difícil y va a disminuir significativamente la probabilidad de que regrese y pase por ahí. Puede haber una respuesta de ansiedad cuando puede pasar por ahí y es una respuesta condicionada. Entonces decíamos, puede darse la respuesta condicionada por una repetición de eventos o por un evento fuerte o de impacto, ¿no? Bien, entonces cuando las personas toman de manera repetida una droga en un ambiente particular, hay ciertos aspectos en el ambiente que se vuelven estímulos condicionados para respuestas condicionadas donde se reduce el efecto de la droga y es una especie de habituación, donde ya no es el tema específicamente de la droga, sino también cómo todos los estímulos son importantes o tienen que ver. Ahora, si pudiéramos explicarlo también de otra forma, tenemos que los amigos, suponiendo que ya es un estímulo condicionado al momento de estar tomando alcohol, que es un estímulo incondicionado y teniendo un reflejo incondicionado como el deseo de beber, se produce la respuesta incondicionada que es el deseo de beber. Entonces, el estar con los amigos va a generar después de la asociación un deseo por consumir y ese deseo por consumir es específicamente lo que conocemos como respuesta condicionada. Entonces, ese estímulo incondicionado se asocia a un estímulo condicionado, es decir, el consumo de alcohol se asocia con los amigos con los que siempre hace ese consumo.
Este es el famoso ejemplo pavloviano y implica la asociación o apareamiento de los estímulos. Entonces, cuando luego hablando por ejemplo de adolescentes que consumen, por supuesto que los adolescentes entre amigos sí es un factor de riesgo si se tienen amigos consumidores, pero ya cuando está consumiendo, los mismos amigos le representan un estímulo que puede activar el deseo de seguir consumiendo. Luego, a mí me sucede mucho ver el caso de pacientes que me dicen, es que salí con mi familia y, y anduve bien, no se me antojó consumir, yo estuve tranquilo y lo pude controlar. Y bueno, ese controlar es entre comillas, porque en realidad esa posibilidad de controlarlo viene porque en realidad no tuvo los estímulos suficientes que impactaran en su deseo por querer consumir. A diferencia de que el siguiente fin de semana sale con los amigos y ahí entonces sí no se pudo controlar. ¿Por qué? Porque probablemente está condicionado, los amigos ya le representan un estímulo condicionado, se activa el deseo por querer fumar o por querer consumir alcohol o alguna otra sustancia y entonces es cuando no pueden controlarlo. Y hay un fenómeno cerebral muy interesante en esto, pero no es tanto que pudiera realmente controlarlo, sino que los estímulos no fueron suficientes porque no eran estímulos condicionados para que entonces se activara el deseo por consumir, ¿no? Y bien, pues bueno, hay algo también muy importante que es el tema de la contingencia. Y esto también ayuda mucho para los programas preventivos, porque es importante entender cuando se da ciertas conductas. Las contingencias nos ayudan a entender o a predecir, son predictores de la conducta. Si el consumo de droga aparece más en A que en otras, la asociación es más fuerte y a esta consistencia de apareamientos entre la droga y el ambiente le llamamos contingencias. Y es una especie de afirmación de sí entonces, por eso es que decía que son una especie de predictores. Desde un punto de vista práctico, si el usuario consume en una variedad amplia de situaciones, las asociaciones posibles con la droga condicionarán múltiples estímulos condicionados y será más difícil la recuperación y más probable la recaída. Es decir, insisto, desde un punto de vista práctico, si el usuario consume en una gran variedad de situaciones, habrá más estímulos condicionados y entonces será más difícil poder controlarlo. Yo decía hace rato como un ejemplo de un joven, hablando específicamente de usuarios, de un joven que digamos está en un programa de intervención para dejar de tomar alcohol y me dice, como ponía el ejemplo anteriormente, el fin de semana salí con mi familia y no me dieron ganas de consumir, ¿sí? Insisto, porque a lo mejor no había estímulos condicionados o no eran suficientemente fuertes como para que se generara la respuesta de deseo. Pero si va con los amigos, se puede generar esta respuesta si es que los amigos ya representan un estímulo condicionado. Pero ahora, si este adolescente ha consumido en una amplia variedad de situaciones y se ha asociado ese consumo con todas estas situaciones, digamos, por ejemplo, en un evento de la familia, pues entonces va a ser más difícil no solo que lo controle en un contexto con los amigos, sino también en un contexto con la familia. Además de los daños que se le pueda generar a un niño o adolescente cuando se le permite consumir, por ejemplo, alcohol, porque hay padres que dicen que en las fiestas familiares sí lo autorizan, pues digo, además del daño, porque su cerebro apenas se está desarrollando, también estamos hablando que está permitiendo que se dé el condicionamiento en una mayor cantidad de situaciones, lo que haría más difícil poder controlar la conducta de consumo. Por eso la recomendación desde ya es para padres de familia y por supuesto para niños y adolescentes no consumir alcohol y por supuesto no consumir alcohol aunque sea en situaciones familiares, ¿no? Entonces, por otro lado, hay ciertas propiedades o características que favorecen el condicionamiento. No solo la misma repetición y el impacto, sino que también puede haber un nivel de intensidad, depende de las características. Y la principal característica de un estímulo condicionado en su intensidad tiene que ver con dimensiones de la percepción sensorial que pueden ser
aspectos visuales, olfativos, auditivos, etc. Y estos estímulos intensos pues ensombrecen a los débiles. Veamos un ejemplo. En una fase 1, digamos que tenemos 3 estímulos. Por un lado tenemos un estímulo que sería un estímulo pues, de luz intensa, fluorescente. Luego tenemos una canción de los Beatles, el cuarto del amigo, del mejor amigo, que hasta aquí todos estos son estímulos neutros. No por el hecho de estar en estos lugares, la persona va a desarrollar un deseo por querer consumir la sustancia. Pero digamos que consume la droga estando presentes estos estímulos neutros. Tiene la experiencia del efecto de la droga, que recuerden es una respuesta incondicionada, pero luego se dan los apareamientos, se da la repetición del consumo de la droga bajo estos estímulos y entonces se entra en una fase 2 que ya es de condicionamiento, donde cada uno de estos representa un estímulo condicionado que va a derivar en el deseo de consumir, que ya sería la respuesta condicionada. Pero aquí hay una característica, el nivel asociativo, dependiendo, como decíamos hace rato, de la percepción sensorial, va a tener su fuerza. Por ejemplo, la luz intensa fluorescente puede representar un estímulo bajo de nivel asociativo, la canción de los Beatles, un estímulo mayor, con mayor valor asociativo, y el cuarto, el mejor amigo, un estímulo con mediano valor asociativo. Una persona puede no estar en el cuarto, ¿sí? Ya no regresa al cuarto donde consumió con el amigo, está en su propio cuarto, pero está escuchando esas canciones. Y entonces esa canción, por su mayor valor asociativo, puede generar esa respuesta de deseo de consumo, ¿sí? Bien. Ahora bien, este tema del condicionamiento, pues también implica la revisión de cómo se puede dar el debilitamiento de esta asociación condicionada. Y para poderlo entender, pues existe el proceso de extinción. Este proceso de extinción, si el estímulo condicionado se presenta de modo repetido sin el estímulo incondicionado por un periodo prolongado, la respuesta condicionada tiende a ser cada vez más débil y es lo que llamamos como el proceso de extinción de una respuesta condicionada. Por ejemplo, si el estímulo condicionado es el cuarto donde consumía, ya hemos puesto de ejemplo el cuarto, ya cuando está con el proceso de condicionamiento, cuando se dio ya el condicionamiento, el simple hecho de estar en el cuarto va a generarle un deseo por estar consumiendo. Pero si no se da el estímulo, es decir, si no se presenta el consumo, conforme se va alargando este periodo, el cuarto donde consume ya se torna neutro, ya no representa un estímulo condicionado. Y entonces, si ya el cuarto ya se extingue esa respuesta condicionada, ya no se va a dar el deseo de consumo. Ahora, aquí me gustaría poner un ejemplo en el tema de los centros de tratamiento, ¿no? Finalmente, las personas que están en centros de tratamiento residencial están fuera de los principales estímulos con los que ellos suelen convivir cuando están consumiendo una sustancia. Y mientras están en el centro, no están presentes en estos estímulos y ellos incluso perciben cierta capacidad de poder controlar el consumo, pero la perciben porque en realidad no están teniendo la activación constante del deseo por consumir porque no están los estímulos presentes. El gran problema va a ser que cuando salga del centro de tratamiento se va a enfrentar a todo ese montón de estímulos condicionados y el gran tema desde la intervención sería cómo hacer que sean los procesos de extinción. Pero esto sería idealmente antes de que egrese, no cuando egresa y llega ya con un bombardeo de estímulos que no puede controlar y viene la recaída. Y como ustedes bien saben, hay una tasa de recaída muy, muy alta en consumidores de drogas. Pues bueno, vamos a poner un ejemplo de cómo es que se puede dar este proceso de extinción. Aquí tenemos una conducta condicionada que sería la persona fuma siempre después de comer, como lo explicábamos hace rato. Termina la comida, que es un estímulo condicionado, y le dan ganas de fumarse un cigarro. Y esto ya sucedió porque se asoció entre terminar de comer y fumar, terminar de comer y fumar. Entonces él asocia que terminar de comer y viene el deseo de querer consumir. Pero luego viene lo que llamamos el contracondicionamiento, que es
algún otro tipo de estímulo que no esté asociado con la sensación o con el consumo. Entonces, en este caso consiste en aparear el estímulo neutro, que es terminar la comida, con un estímulo incondicionado, por ejemplo, hacer un ejercicio de relajación, produciendo una respuesta incondicionada que sería la sensación de relajación, de tal manera que termina la comida y en lugar de fumar, un ejercicio de relajación, para que se genere la sensación de relajación. Se hace esto varias veces, se da un apareamiento repetido de esto para que entonces se dé el proceso de extinción por medio del contracondicionamiento. Por eso, si un terapeuta le da una indicación a un paciente que quiere dejar de fumar, el que haga un ejercicio de relajación, no es para ponerse muy espirituales, no porque no sea importante la espiritualidad, sino que también tiene una explicación desde el punto de vista del condicionamiento clásico. Y bien, entonces si se da esto de manera repetida, puede darse el resultado de contracondicionamiento en el que cuando termina de comer ya se da una asociación con la sensación de relajación y no con el deseo de querer consumir. Pues bueno, hasta aquí el tema del condicionamiento clásico. Ahora vamos a revisar el tema del condicionamiento operante. El tema del condicionamiento operante, que también es conocido como condicionamiento instrumental. Aquí las experiencias del organismo dependen de su comportamiento y es otra variedad de aprendizaje asociativo, porque también es un tema de asociación, pero en el que la conducta ajusta sus consecuencias cambiando en función, hace un cambio de la conducta en función de las consecuencias que va a tener, es decir, si es una recompensa o si es con un castigo, y esto es a lo que se le llama condicionamiento operante. Aquí, por ejemplo, tenemos, decía también hace rato, llamado también condicionamiento instrumental o aprendizaje instrumental. Trata el ejemplo de conductas humanas complejas, por ejemplo, la de búsqueda y consumo de alcohol y otras drogas. Y se llaman operantes porque operan en el medio para obtener satisfactores, y en este mismo sentido son instrumentales porque se busca alcanzar una meta. Si ustedes recuerdan el ejemplo que yo daba de la abeja, pues será justo esto, ¿no? De un proceso de condicionamiento operante que opera en función del estímulo, de la consecuencia que va a tener, ya sea el polen o alguna otra cosa. Pues bien, para poder entender un poco sobre el condicionamiento operante, tenemos la ley de efecto y de efecto negativo de Edward Lee Thorndike. La ley de efecto nos dice que toda conducta que es seguida por una situación agradable tiende a repetirse bajo las mismas circunstancias. Y la ley de efecto negativo es que toda conducta que es seguida por una situación desagradable tiende a no repetirse bajo las mismas circunstancias. El ejemplo sería así. Una conducta debe tener una consecuencia. En el caso de, hay dos aspectos básicos en el condicionamiento operante, que es el refuerzo y el castigo. Y considerando esta ley de Thorndike y relacionándolo con el condicionamiento instrumental de Skinner, en el caso de un reforzamiento, una conducta debe tener una consecuencia y lo mismo un castigo. La conducta debe de ir en aumento, pero en el caso del castigo va en descenso. En el caso del reforzamiento, el incremento debe ser resultado de la consecuencia y no otra cosa, y lo mismo en el caso del castigo. Ejemplo sencillo. Digamos que yo tengo mucha hambre, ¿no? Y voy a un restaurante a comer. Y no sé si les ha pasado que dice, yo no sé si estaba muy rica o de plano tenía tanto hambre que la disfruté mucho. Pues bueno, ahí hay un reforzamiento porque estoy teniendo una consecuencia positiva de estar disfrutando de la comida. La probabilidad de que yo regrese a ese restaurante y pida el mismo platillo va en aumento, por lo que yo disfruté previamente. Y seguramente a muchos les ha pasado que comen algo rico en un restaurante y casi siempre piden el mismo platillo. Entonces ahí se está dando un reforzamiento. La satisfacción que yo tuve en ese restaurante
al haber comido ese alimento, me reforzó la conducta y por consecuencia yo me aproximo hay más probabilidades que yo me aproxime a ese platillo por el gusto, la satisfacción que me dio. Muy distinto sería a que si yo hubiera ido a un restaurante y me hubiera hecho daño la comida, yo estaría recibiendo un castigo. Y por ese castigo se hubiera disminuido mi conducta, es decir, hubiera disminuido la probabilidad de yo regresar a ese restaurante, además de pedir el mismo platillo. La mayoría de nosotros seguramente, si tuvimos una situación así desagradable de que nos haya hecho daño, ya no regresamos a ese lugar. Y entonces, si se fijan, sería la ley de efecto y la ley de efecto negativo. Y en términos del condicionamiento operante que propone Skinner, sería que mi conducta está siendo reforzada por esa consecuencia positiva o está disminuyendo la conducta por esa consecuencia o ese negativa o ese castigo. Así es como de manera general funcionaría. Pero vamos a ver un poquito más a detalle. Hay 4 procedimientos operantes, como ya señalábamos, hay un tema de reforzamiento y castigo, pero de manera más específica tenemos el reforzamiento positivo y el castigo positivo, el reforzamiento negativo y el castigo negativo. Aquí tomen en cuenta este aspecto. Cuando es un reforzamiento positivo o castigo positivo, se va a agregar el estímulo. Para que ustedes lo entiendan más fácil, cuando es positivo se le agrega el estímulo. Cuando es negativo se elimina el estímulo, ya sea reforzamiento negativo o castigo negativo. Pero insisto, si es positivo se agrega el estímulo. Si es negativo se elimina el estímulo. Entonces, positivo agregamos, negativo eliminamos o quitamos. Vamos a ver a qué nos referimos con el reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo va a fortalecer la conducta que le precede. Por ejemplo, un profesor felicita a un estudiante cuando se le entrega un buen trabajo. Un empleado recibe un cheque extra por su buen trabajo. Este diplomado, que es para prevención, van ustedes a revisar aspectos específicos en la prevención, pero tomen en cuenta estas bases del comportamiento adictivo. Porque si un profesor, ya sea ustedes que sean profesores o trabajen con profesores, etcétera, si felicitan al estudiante cuando hace un buen trabajo, están dándole un reforzamiento positivo. Y recuerden, si es positivo le damos, en este caso estamos dándole ese reconocimiento. Y si es un reforzamiento, aumenta la probabilidad de que repita la conducta. Muy distinto a que si llega el adolescente con ese buen trabajo y el profesor le dice, anda, ya ves, ¿qué te costaba? Pues si nomás que no le echas ganas, eres un flojo y etcétera. Y en lugar de reconocerle, en lugar de darle un reforzamiento, le está probablemente dando un castigo que hace que disminuya la probabilidad de que vuelva a presentar ese trabajo. O si lo cuestiona, ¿y a quién le copiaste? ¿O quién te pasó la tarea? O etcétera. Sin reforzar la conducta, hay que ser objetivos, mientras el profesor no sepa realmente si copió o no la tarea, finalmente está entregando el trabajo y hay que reforzar esa conducta. En el caso de las drogas pueden funcionar como reforzadores positivos y pueden producir vivencias placenteras de aprobación con amigos o reconocimiento social. Si el adolescente está teniendo la aprobación de los amigos porque está consumiendo la sustancia, estará recibiendo un reforzamiento positivo y entonces aumentará la probabilidad de que se aproxime a juntarse con sus amigos y consumir la sustancia. ¿Sí? Entonces podría haber algunos reforzadores positivos como un trofeo, un premio, el dinero o incluso un afecto por parte de un padre y un regalo, ¿no? Ahora, ¿cómo sería el reforzamiento negativo? Aquí recuerden, si es negativo, quitamos o eliminamos el estímulo. Entonces aquí se retira un estímulo aversivo en el reforzamiento negativo. La respuesta se fortalece al eliminar o disminuir la intensidad de un estímulo desagradable, por lo común algo de lo que el organismo trata de escapar o evitar. En el caso de la conducta, el ejemplo más claro sería
cuando se presenta el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es una manifestación física y psicológica desagradable que tiene la persona cuando deja de consumir. Entonces se mantiene la conducta de búsqueda o de autoadministración de drogas cuando llegan a aliviar esas sensaciones desagradables. Por ejemplo, si deja de consumir y se presenta el síndrome de abstinencia, se siente mal porque no está consumiendo, entonces para poder aliviar esa sensación desagradable, vuelve a consumir y está haciendo un reforzamiento negativo. Los reforzadores, recuerden, aumentan la probabilidad de que se presente la conducta, es decir, de que vuelva a consumir en este caso. El reforzamiento positivo aumenta la probabilidad, pero la característica estamos dando un estímulo positivo, ¿sí? En el reforzamiento negativo también aumenta la probabilidad de que se dé la conducta, pero estamos quitando la consecuencia negativa, estamos quitando el estímulo negativo o aversivo. Por poner otro ejemplo, pensemos en un adolescente que es nervioso, que es ansioso, que tiene alguna fobia social y le da mucha ansiedad de estar con otras personas, es tímido y luego toma alcohol y se da cuenta que con alcohol se disminuye pues esa sensación negativa o ese miedo a estar interactuando con las personas. Entonces, el alcohol está quitando ese estímulo aversivo, le está quitando esa sensación de ansiedad por estar conviviendo con la persona. Y ahí está siendo un reforzador negativo. El alcohol le está quitando la ansiedad, está reforzando la conducta de estar consumiendo y entonces aumenta la probabilidad de que consuma la sustancia porque está disminuyendo el estímulo aversivo. Y esto sería lo que conocemos como reforzador o reforzamiento negativo. Puede ser en el caso de una depresión, puede ser en el caso de un estímulo negativo como sería el síndrome de abstinencia, etc. Ahora, ¿cómo sería el castigo positivo? Recuerden que con castigo se va a disminuir la conducta y positivo vamos a dar. Aplicar un estímulo aversivo para disminuir una conducta implica que una consecuencia desagradable se sume a la situación luego de una conducta y esto reduce la frecuencia de la conducta. Por ejemplo, si uno va caminando por el parque y es asaltado, es menos probable que regrese a caminar por allí, que es el ejemplo que daba anteriormente. Es un castigo positivo, es positivo porque estamos recibiendo algo y es castigo porque está disminuyendo la probabilidad de que se repita esa conducta. Muchas personas dejan de consumir las sustancias debido a consecuencias desagradables físicas, familiares o sociales que provocan el consumo. Entonces, el castigo, recuerden, es disminuir la probabilidad de que se presente algo y positivo cuando recibimos algo. Si recibimos una consecuencia negativa, se puede estar dando un castigo positivo. Puede ser un problema familiar, puede ser la enfermedad. No para todos, y algunas veces hay quien su problema es tan serio que a pesar de las consecuencias severas que experimenta, no suele reconocer estas respuestas. Pero bueno, ahora el castigo negativo, recuerden, castigo disminuye la probabilidad de la conducta y negativo es que quitamos. Y aquí lo que hacemos es retirar el estímulo deseado. Por ejemplo, los padres y maestros utilizan este tipo de castigo cuando retiran privilegios como comer postre, ver televisión, jugar o usar la computadora o el celular como consecuencia del comportamiento no deseado. Por ejemplo, cuando a causa del consumo una persona pierde el afecto de sus redes sociales, de su trabajo, la separación de la familia, etc., pues es posible observar una reducción en el consumo, porque se le está quitando el estímulo que desea y eso disminuye la probabilidad de que se presente la conducta. Entonces puede suceder con varios contextos en los que se va a quitar eso que desea, ¿no? Y esto sucede mucho en el castigo de padres o profesores. Entonces, a manera un poco de resumen, el condicionamiento operante, cuando es un refuerzo, aumenta la conducta. Cuando es un castigo, disminuye o se elimina la conducta. Para los programas de prevención, esto es muy importante para cómo se va a aplicar el trabajo con niños y adolescentes. Hay programas de crianza
positiva para niños, que ayuda mucho estas bases del condicionamiento operante, incluso las de clásico, para entender cuándo dar un reforzador, cuándo dar un castigo. Obviamente aquí también es importante especificar, y esto lo van a revisar ustedes en el documento que tienen para revisar, para leer, que también muchos castigos a la larga, si bien es cierto que pueden disminuir o eliminar la conducta, hay que ver qué tipo de castigos, porque hay castigos que a la larga pueden generar respuestas colaterales. Por ejemplo, golpear a los niños puede, por supuesto, funcionar como un castigo que disminuya la probabilidad de que presente la conducta. Sin embargo, a la larga va a provocar una respuesta colateral que no va a ser beneficiosa. Entonces, sí es importante cómo saberlo, ¿no? Bien, también a manera de resumen, vamos a tener aquí que el condicionamiento operante implica un refuerzo o un castigo. El refuerzo puede ser positivo o negativo. Cuando es positivo se le da un premio, cuando es negativo se retira el estímulo, y el castigo, cuando es positivo se le da un estímulo aversivo y el castigo negativo se retira el estímulo. Recuerden, si es positivo se da, si es refuerzo aumenta la probabilidad de la conducta. Si es castigo, disminuye la probabilidad de la conducta. Si es positivo, se da. ¿Sí? Si es negativo, se retira. Y ya cada uno de estos, dependiendo de cómo se presente, va a dar una disminución o un aumento de la conducta. Ahora, también ya para ir cerrando, es importante tener en cuenta el control de los estímulos. Este es un aspecto importante en la forma en que nos vamos adaptando al ambiente y determinan una buena parte de cuando se observa el comportamiento instrumental aprendido. Todo esto son respuestas aprendidas. Por ejemplo, cuando se interactúa en nuevos ambientes, las personas deben identificar los eventos importantes que regulan qué conductas son importantes para recibir qué consecuencias. Por ejemplo, un adolescente debe pedir permiso para llegar tarde o dinero, y debe primero reconocer los estímulos como las señales que están estando, por ejemplo, el estado de ánimo de los papás, que haría más probable el éxito de sus demandas. Es el tipo de estímulos que señala la disponibilidad, que sería un estímulo discriminativo. Y esto es muy importante porque si recuerdan, si regresamos al ejemplo de las abejas, la abeja de manera operante va a decidir cierto tipo de flores considerando las características del color de la flor para tener qué consecuencias. Y en el caso de un adolescente, si el papá está enojado, si tenemos dos situaciones, una en la que el papá está enojado y otra en la que está muy contento, la probabilidad de que el adolescente o el adolescente tengan el permiso va a poderse determinar dependiendo del estado de ánimo del papá. Probablemente el papá no le dé permiso si está enojado y sí le dé permiso si está contento. Y ahí entonces el adolescente puede ser una discriminación del estímulo y operar dependiendo de esta discriminación del estímulo. Es algo que llamamos el estímulo delta. Este estímulo delta señala la falta de reforzamiento y usualmente está asociado con la no aparición de la respuesta. En el ejemplo pasado sería un gesto malhumorado del padre, que será el estímulo delta para la conducta de pedir permiso. Yo luego suelo poner como un poco de humor de un adolescente que está hablando con otra adolescente diciéndole, oye, pues vámonos a esta fiesta a tomar, etcétera. ¿Cómo están los estímulos? Y que no, pues sabes que hay un estímulo delta, es decir, mi papá está enojado y no creo que me deje salir. Pues bueno, estos son los estímulos delta y forman parte de esta manera de discriminar cómo se dan las cosas, ¿no? Cuando un usuario de cocaína solo consume en casa, pero únicamente cuando se encontraba a su esposa fuera, la presencia de la esposa en la casa es un estímulo delta para una conducta de consumo del esposo, mientras que, un estímulo alfa, mientras que la ausencia sería el estímulo delta del consumo en la casa, ¿sí? Entonces,
aquí el punto es considerar que dependiendo de los estímulos que se presentan, es que se va a dar la situación en la conducta, qué conducta se va a tener. Y bueno, les voy a dejar un video muy breve, solo con un poco de humor, perdón, para entender un poquito este tema del condicionamiento operante. ¿Ya terminaste? Gracias. Qué atenta eres. ¿Te gustaría un chocolate? Sí, claro. Gracias. ¿Y eso qué fue? ¿Quieres que sea lindo con Penny? Pienso que ofrecerle un chocolate cae dentro de la definición de lindo. Sí, es cierto, pero según mi experiencia, tú no. Lo siento, Sheldon, casi me siento en tu lugar. ¿En serio? No lo había notado. Toma un chocolate. Gracias. ¿Cómo se llama esta caricatura? Yoshikuru Demon Samurai. No es una caricatura, es anime. Anime. Conocí a una chica en la escuela llamada Anna May. Anna May Fletcher. ¿No te incomodo? Estoy hablando mucho. Disculpa. Zip. Gracias. ¿Un chocolate? Sí, porfitas. Hola, Kim. ¿Sí? ¿Sabes qué? Espera un segundo, hablaré desde el pasillo. ¿Chocolate? Nunca adivinarás quién te está reemplazando en el trabajo. Bien. Sé lo que estás haciendo. ¿En serio? Sí. Usas chocolate como un refuerzo positivo para lo que consideras un buen comportamiento. Muy bien. ¿Un chocolate? No, no quiero chocolate. Sheldon, no puedes entrenar, pues no deberías. Ay, a ti no se te puede complacer, Leonard. No estabas contento con mi anterior forma de tratarla. Así que voy a emplear técnicas de condicionamiento operante basado en los trabajos de Tordine y Shiner. Dentro de una semana, pienso que podré hacerla saltar de la piscina equilibrando una pelota con su nariz. No, esto lo vas a parar ahora. Ay, no estoy sugiriendo que en verdad la voy a hacer saltar de la piscina. Creí que el Bazinga estaba implícito. Solo estoy moldeando su personalidad, limando imperfecciones, si así lo prefieres. No, no vas a limar a Penny. ¿Estás diciendo que se me prohíbe aplicar un protocolo científicamente válido para mejorar nuestras vidas? Así es. Lo tienes prohibido. ¡Perro malo! Y bien, pues bueno, es un video que es una famosa serie, pero es bien interesante, ¿no? Cómo explican este tema del condicionamiento operante. Pues bueno, para ir cerrando ya este módulo, ahora sí, perdón, este tema, hay un tema importante que tiene que ver con el manejo de las contingencias. Los programas de manejo de contingencias se basan en cómo se administran los reforzadores o los castigos contingentes en el caso del consumo a la abstinencia o la ausencia de ella, haciendo incompatible el consumo de la sustancia y la obtención de recompensas por parte de los pacientes que reciben intervenciones. Y un ejemplo típico sería, en el caso de los adolescentes, cómo trabajar sobre la conducta adecuada o la conducta inadecuada. La conducta adecuada, que representa un beneficio, versus la conducta inadecuada, que representa un perjuicio, se pueden manejar también de acuerdo con estos procesos de condicionamiento operante. Es decir, si existe un antecedente o un contexto, se da una conducta, se evalúa qué tipo de conducta fue,
Si fue una conducta adecuada, entonces si queremos que se repita, hay que darle una consecuencia positiva, que recuerden para que sea un reforzador positivo y se repita la conducta. Si la conducta es inadecuada, lo ideal es darle una consecuencia negativa para que se elimine esta conducta, ¿sí? Bien, de manera muy general, así es como serían estos procesos de condicionamiento clásico y operante. Espero haber sido claro y espero les haya interesado. Para poder profundizar más en este tema, ustedes tienen ahí material en la plataforma y que hay que revisarlo, hay que estudiarlo porque formará parte de la evaluación. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente tema y que tengan que todo esté bien, ¿no?